comentaremos lo que es, cómo medirla y hablaremos un poco de sus límites y las escalas más comunes en las que se mide. Empezaremos explicando primero lo que es. La temperatura es una forma de representar a escala macroscópica la velocidad media de las partículas de un sistema. Es decir, si tenemos dos sistemas similares, diremos que tiene mayor temperatura aquel en el que sus partículas se mueven a mayor velocidad. En el caso de los sólidos, en el que las posiciones de sus átomos están más fijas, la temperatura será una medida de la vibración de dichos átomos en torno a sus posiciones de equilibrio. Para medir la temperatura, como todos sabemos, se utiliza un termómetro. Vamos a comentar rápidamente el funcionamiento de los más usuales. El primero y más común es el de mercurio. El termómetro está compuesto por un tubo fino de vidrio unido a un pequeño depósito lleno de mercurio. Cuando aumenta la temperatura, el mercurio se expande, sube por el tubo y midiendo la altura que alcanza el líquido podemos calcular su temperatura. Es frecuente también usar como fluido alcohol teñido de rojo. Y para termómetros de alta precisión se utiliza un gas. Y, aunque el sistema es un poco más complejo, el principio de funcionamiento es similar. Otro termómetro también bastante usual es el de resistencia eléctrica. Ya sea usando un hilo metálico o un semiconductor, el sistema es el mismo. Cuando el material que estamos usando se calienta, su resistencia varía. Usando un circuito eléctrico podemos medir dicha resistencia y a partir de esta medida y las propiedades del material podemos calcular su temperatura. Por último tenemos los pirómetros. Estos termómetros, a diferencia de los anteriores, no necesitan estar en contacto directo con el material que queremos estudiar, y es por eso que se utilizan para medir sustancias que están realmente calientes, como el metal fundido o el café de algunas cafeterías. Su funcionamiento se basa en el hecho de que, simplemente por tener temperatura, los objetos emiten radiación. Inicialmente los más fríos emiten el infrarrojo, pero según se van calentando pueden llegar incluso al espectro visible. Este fenómeno es aprovechado, por ejemplo, por los herreros artesanos que pueden determinar la temperatura óptima para trabajar el metal simplemente con el color con el que brilla. Un pirómetro funciona como el ojo de un herrero, solo que es capaz de medir un rango mayor de longitudes de onda y con un poco más de precisión. A continuación vamos a comentar un par de curiosidades sobre los límites de la temperatura. Empecemos por el límite inferior, el llamado cero absoluto. Físicamente es sencillo de entender. Como vimos al principio, la temperatura es la medida de la velocidad de las partículas de un sistema. El cero absoluto se alcanza cuando las partículas se quedan completamente inmóviles. Lo cierto es que alcanzar esta temperatura es teóricamente imposible, y de hecho a temperaturas cercanas se producen fenómenos extraños como la superfluidez o el condensado de Bose-Einstein, que es un estado de la materia que solo se puede describir mediante el uso de la física cuántica. Por otra parte, el límite superior de temperatura se conoce como temperatura de Planck. Se supone que esa es la temperatura que tendría el universo justo tras el Big Bang, y su valor es el que aparece en pantalla. Algo más caliente que eso simplemente no se puede analizar con la física moderna. Por último vamos a comentar las escalas más frecuentes que se usan para medir temperaturas. Empecemos por la más usada a nivel doméstico, la llamada escala de Celsius. Inicialmente esta escala se definía a partir de los puntos de fusión y ebullición del agua destilada a una atmósfera de presión, siendo el punto de fusión los 0 grados Celsius y el de ebullición los 100. Actualmente se define la escala a partir del punto triple del agua, que es el estado de presión y temperatura en el que coexisten en equilibrio el hielo, el agua líquida y el vapor. Pero no os preocupéis porque la nueva definición se ha hecho de forma que la anterior siga siendo válida. La escala de Kelvin se define de manera similar a la anterior, pero de forma que el cero se sitúa en el cero absoluto. Además, el Kelvin es la unidad oficial de temperatura del Sistema Internacional de Unidades. Pero ojo, la unidad de temperatura se denomina Kelvin y no grado Kelvin. Además, se escribe con minúscula, siempre claro que no está al principio de una frase o queramos referirnos a famosos científicos. El símbolo, sin embargo, es una K mayúscula. No se puede escribir en minúscula para evitar la confusión con el prefijo kilo, que significa 1000, y tampoco se debe usar el circulito de grado. Por último tenemos la escala Fahrenheit. El origen de esta escala no está muy claro. Algunas teorías afirman que se estableció a partir de una serie de mezclas de sales con hielo y agua. Otras dicen que Fahrenheit marcó como cero la temperatura de un frío día de invierno y tomó la temperatura del cuerpo humano con un poco de fiebre como aproximadamente 100 grados.
Y en cualquier caso, actualmente también se utilizan los puntos de fusión y ebullición del agua para definirla. A la escala cuyo grado equivale a 1 grado Fahrenheit, pero en la que el cero se sitúa en el cero absoluto, se le llama escala Rankine, aunque lo cierto es que no tiene demasiadas aplicaciones. A modo de resumen, aquí os dejo una comparativa de las temperaturas de ebullición y fusión del agua y la del cero absoluto en las 4 escalas que hemos mencionado. Y bueno, si te gusta... A ver, chicos, enciendan sus cámaras. ¿Preguntas? ¿De qué trató el video? ¿De qué trató el video? De diferentes temperaturas y también de cómo se definió Kelvin. De las diferentes escalas. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más han hablado? A ver, ¿quién me responde a esto? ¿Cómo se le llama la temperatura máxima? ¿Con qué otro nombre? A ver, por ahí. ¿A qué se le denomina las temperaturas máximas? ¿Con qué otro nombre? A ver, ¿quién responde? Temperatura máxima, chicos. ¿Qué se entiende? A ver, vamos a preguntar las cámaras apagadas. A ver, ¿para qué hay una cámara apagada? A ver, Luana Canales. ¿Con qué otro nombre se le considera temperatura máxima? Nada. A ver, Rodríguez. Marco Rodríguez. Planck, muy bien. Amelie Sánchez, muy bien. Planck, pues, así se le conoce, pues. ¿Ven? Claro, entonces en este caso vamos a seguir con nuestro libro. Sigamos con nuestro librito. Vamos a terminar y luego le doy un Kahoot. A ver, por ahí, chicos. Nos quedamos, ¿en qué número nos quedamos? En la 12, Ya, en el sistema internacional, ¿cuál es la unidad de la temperatura? el Kelvin. Kelvin, muy bien. El Kelvin. 13. ¿Cuál es la temperatura corporal del hombre? Uy, está facilito. Profe, en la 10 y en la 11 hay una parte donde dice el termómetro mide la intensidad del calor. En, en la 10 le pusimos verdadero y en la 11 le pusimos temperatura y en la 10 era termómetro, decía. ¿Sobre qué medía la intensidad del calor? Ah, ¿qué mide? Ajá. ¿Qué mide la intensidad de calor? ¿Qué es lo que mide? Acá está, ve. Acá está, ve. Es la intensidad de calor. Es la temperatura. Pero está diciendo qué mide, ¿no? Sí, profe. Ah, sí, sería termómetro. Está bien, tiene razón, tiene razón. Muy bien. ¿Y el otro cuál era tu observación? No, profe, en la 10 sí se Ah, ya, estaría bien entonces. ya. Está bien, chicos, está bien. ¿Qué mide? Claro, pues. O sea, ¿qué es lo que mide? ¿Qué es lo que mide? Ya, a ver, la temperatura corporal del hombre, ¿cuál es? Es de 37 Celsius. 37 Celsius, ¿no? Muy bien.
Vayan apuntando, chicos. Siguiente, 14. ¿Qué instrumento mide la temperatura? El termómetro, profe. Termómetro. El termómetro. Claro. ¿El barómetro qué mide? ¿Qué mide el barómetro? La presión. ¿Estamos? ¿Qué mide el cronómetro? A ver, ¿quién se acuerda? El tiempo. El tiempo. El tiempo. El termómetro, la temperatura. El tacómetro, ¿qué mide el tacómetro? ¿Saben o no saben? El tacómetro mide la velocidad de rotación de un cuerpo. O sea, un cuerpo rota, ¿no? Da movimiento circular, pero hay que medirla. ¿Y quién lo hace? El tacómetro. Ejemplo, en los carros, en los automóviles, se necesita medir la rotación de un eje, ¿no? Quieren saber la velocidad con que mide ese eje. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos de un tacómetro. El pie de rey, ¿qué mide? A ver. Eso lo hemos mencionado. La distancia. La distancia. Distancias, ¿no? Acostúmbrese esto. Esos instrumentos son necesarios. Ya, de repente alguien de ustedes quiere, en su carrera profesional, quieren ser técnicos, de repente por ahí hay un ingeniero, ¿no? Ya debe de saber estos instrumentos. Seguimos. Uy, ya no hay. Temperatura, tarea domiciliaria. 15. La unidad de temperatura se usa en el Perú. Los Celsius, profe. Celsius, puede ser. Lo que pasa es que Kelvin, en el sistema internacional, esa es la unidad. ¿Ya? Pero en el Perú, pues acá en América Latina, por lo general utilizan el Celsius, ¿no? Es igual como la distancia, ¿no? La unidad es el metro, ¿no? Es el metro. Lo utilizan, pero hay lugares que utilizan las pulgadas, los pies, que se utilizan más que todo en todo lo relacionado a las industrias, ¿no? Ellos lo utilizan. Bueno, acá tiene una tareita. Ya le tengo la tarea, sino que todavía no la he publicado por el tema de que tenía problemas en mi internet y ya no lo pude hacer. Entonces, aproximadamente a las 2 de la tarde ya está publicado en su plataforma. La segunda hoja no, pero la segunda hoja ya es fácil. A ver, hay que hacer esta hoja. A ver, esto está hecho. Esto ya es tarea de ustedes, ¿ya? Para ver si han logrado entender o no. A ver esto. Indique la temperatura de fusión. Uy, facilito. A ver, ¿cuál sería? La temperatura de fusión del hielo. 100 Celsius. ¿Seguro? 100 Celsius hierve. El agua hierve. Sería ebullición. Esto sería ebullición. Ahí está, por ahí. Esa sería la ebullición. Pero la fusión. ¿Esta será la fusión? Esta es la respuesta. 32 grados Fahrenheit. Y 32 grados Fahrenheit equivale a 0 grados Celsius. ¿Ya? Sino que está transformado a otra unidad. La siguiente clase vamos a ver operaciones con escalas térmicas. ¿Ya? Ahí vamos a darnos cuenta de esta conversión. ¿Y cuál es la temperatura mínima de temperatura? Perdón, ¿cuál es la mínima temperatura de grados Celsius? ¿Cuál sería?
A ver, ¿cuál sería lo mínimo de grados Celsius? A ver, por ahí, ¿quién me indica? Chicos, a ver, por ahí consulten. ¿Cuál sería? Menos 100, profe. ¿Pero? Menos 100. Menos 273. 200 o 300. 200. 200. Claro, para Celsius representa menos 273. Ey, acá. Menos 273. Mire, la próxima clase vamos a ver las escalas. Ahí nos vamos a dar cuenta, ¿no? Tenemos 4 escalas. Una para grados Celsius. Luego vamos a hacer uno para Fahrenheit. Uno para Kelvin. Y otro para Rankine. Eso lo vamos a hablar la siguiente clase. Y por acá, 100 grados. Por acá tenemos 0 grados. Y la mínima es 273. Y cada uno tiene valores máximos y valores mínimos. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ah? A ver, ¿quién mide la temperatura? A ver. Intensidad de calor. Intensidad de calor. Claro. Es esta la respuesta. ¿Qué instrumento mide la intensidad de calor? El termómetro. Termómetro. El termómetro. ¿Dónde está? Por acá. El termómetro. El Kelvin. El Kelvin. ¿Cuál es la unidad del sistema internacional? El Kelvin. Listo, chicos. Apunten ahí para que tengan todo completo. Bueno, acá nos dicen que busque información sobre humedad y punto de ebullición. Que la humedad relativa... Profe, disculpe, justo ahí no lo escuché bien. ¿Cuál era la mínima temperatura del grado Celsius, profe? 273. Ah, ya, profe, está bien. Me confundí, yo pensé que ese era del Kelvin, profe. No. 273.15. Ah, ok, profe. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. En la siguiente clase, cuando estemos en escalas... Acá está, ve. Acá está, ve. Eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Ahí vamos a hablar de esto. Ahí vamos a debatir. Aquí están, miren, ve las escalas, ve. Las operaciones. ¿Ven? Esto lo vamos a hablar en la siguiente clase, ve. Y hay ejercicios todavía, ve. Para rato. Cuando hablamos de temperatura nos referimos a lo caliente o frío que está una cosa. Nuestros cuerpos pueden sentir la diferencia entre algo que está caliente y algo que está frío. Para medir la temperatura con mayor precisión se puede usar un termómetro. Los termómetros usan una escala de temperatura para registrar qué tan caliente o frío está algo. La escala más utilizada es en grados Celsius, a veces llamada centígrado.
En los Estados Unidos, los grados Fahrenheit se usan con mayor frecuencia, mientras que los científicos usan principalmente los grados Kelvin para medir la temperatura porque nunca desciende por debajo del cero. Científicamente, la temperatura es una cantidad física que describe qué tan rápido se mueven las moléculas dentro de un material. En sólidos y líquidos, las moléculas están vibrando alrededor de un punto fijo en la sustancia, pero en los gases están en vuelo libre y rebotando entre sí a medida que viajan. En un gas, la temperatura, la presión y el volumen del gas están estrechamente relacionados por una ley de la física. Cuando inventaron las escalas de temperatura, los científicos descubrieron que había ciertas cosas que siempre estaban alrededor de la misma temperatura. El agua se congela a una temperatura de 0 grados centígrados, 32 grados Fahrenheit o 273.15 grados Kelvin. La temperatura dentro del cuerpo humano es cercana a 37 grados centígrados o 98 grados Fahrenheit. El agua hierve a 100 grados centígrados, 212 grados Fahrenheit o 373.15 grados Kelvin. La temperatura más fría posible es el cero absoluto. El cero absoluto es 0 grados Kelvin, menos 459 grados Fahrenheit o menos 273.15 grados centígrados. En el cero absoluto, las moléculas y los átomos descansan y por lo tanto no tienen energía térmica. Es todo por hoy, no olvides comentar. A ver, chicos, ¿qué observaron en el video? ¿Qué lograron observar en este video? A ver, por ahí, ¿quién me responde? Por acá, Dayana, que la temperatura puede ser fría o caliente y que se puede medir con... No, la temperatura no puede ser fría o caliente. El cuerpo puede ser frío o caliente. La temperatura es un parámetro que indica cuánto mide esa calentura o ese movimiento molecular o esa intensidad de calor. ¿Ya, Dayana? Así que, por eso es importante que participen. Por ejemplo, miren, Dayana me comentó que la temperatura puede ser fría o caliente, pero yo aquí lo estoy corrigiendo. Yo lo estoy diciendo que no es la temperatura, es el cuerpo. El cuerpo puede ser frío o caliente. ¿Ya? Entonces, ella ya está corrigiendo en el examen ya no va a pasar ese problema, porque ya lo sabe, ya lo corrigió. Por eso es importante que ustedes participen, pues. ¿Ya? Felicitaciones, Dayana. Entonces ya sabes que la temperatura no puede ser fría o caliente, sino es el que mide cuánto frío o cuánto caliente esté un cuerpo, ¿ya? A ver, ¿qué más? ¿Preguntas? ¿Qué más han visto en el video? A ver, por ahí Christopher, por ahí, Josué. Cristian, las dos cámaras están apagadas. A ver, ¿qué más han visto? A ver, por ahí. Marco Rodríguez, ¿qué cosas has entendido sobre el video? ¿Hay dudas o no hay dudas? Si no les tomo un examen ahorita. Profe, tengo una pregunta. Sí, a ver, por fin. A ver. ¿La temperatura puede variar dependiendo de la altura que estés? Claro, sí. Por ejemplo, la Puna. La Puna, pues, está a un promedio de 4.200 metros sobre el nivel del mar. Uf, más de 4 kilómetros.
Entonces, en este lugar hay una cordillera accidental, ¿no? Nuestro medio geográfico, por esos lugares, no son tan precisos, por lo que hay cambios drásticos de temperatura. Y muchas veces las radiaciones del sol no llegan a conceptuarse. Entonces, eso hace que la temperatura varía, pero es una variación muy, pero muy baja. Porque, por ejemplo, si tú estás por esos lugares, ¿no? Y tú llevas tu agua, tu botella con agua, ¿no? Tú llevas tu botella con agua y tú dices, voy a tomar mi agua, y cuando tú sacas tu botella de agua, te das con la sorpresa de que se ha convertido en hielo y no puedes tomar. Ya no puedes tomar el agua porque se ha congelado, porque la misma temperatura del ambiente ha hecho que esto se vuelva hielo, ¿no? Entonces, para poderlo convertir en agua, tienes que ponerlo en una fogata, ¿no? Donde pueda recuperar calor y se vuelva líquido. Así son esos lugares sí son muy, pero muy, es un clima que es muy difícil de adaptarse. Por ejemplo, en el Polo Norte, en el Polo Sur, las temperaturas están por debajo de los 16 grados, muy por debajo de los 16 grados centígrados, que el cuerpo humano no puede vivir por ahí. Solo algunos animalitos, como el caso del oso polar, donde su temperatura es acondicionable. ¿Sí? A ver, por acá, Ismael nos dice, profe, y si algo por fuera está frío y por dentro está caliente, ¿cómo sería? Bueno, ¿a qué te refieres? Si te refieres a los animales, a los seres vivos, en ese caso el oso polar, pues ellos tienen una sangre caliente. Entonces esa misma hace que se aclimatice, pues, ¿no? Se aclimatice el ser vivo y más bien puede estar acondicionado a vivir por sus lugares. En cambio, si lo traemos acá en nuestro medio, donde vivimos, el animalito se muere fácilmente, ¿no? Porque no va a soportar esta temperatura. ¿Ya? Entonces, eso es así. A ver, por ahí más preguntas. ¿Alguien ha viajado por la sierra, allá por Jauja, allá por esos lugares friolentos? Que se haya visto el caso, pues, ¿no? De las temperaturas altas, ¿no? O bajas, perdón, bajas, temperaturas bajísimas. ¿Han visto o no han visto? Ustedes pueden ver reportajes de esos lugares. Esos lugares son demasiados. Miren, allá en Puno la temperatura más o menos estable está por debajo de los 5 grados. 5 grados puede llegar inclusive a 0 grados, allá por Puno. Entonces, la gente por ahí ya está acondicionada para vivir. Pero a veces cuando hay problemas de medio ambiente, como por ejemplo hay sequías, ¿no? Hay cambios drásticos de nuestra corriente marina, ¿no? O el fenómeno del Niño, ¿no? A veces las temperaturas caen bruscamente, ¿no? Y a veces los animalitos se mueren, ¿no? Se mueren nuestros animales, hasta los auquénidos porque no logran soportar tan baja temperatura. A ver, por aquí, bueno, acá nuestro amigo Cristian ha viajado a Cajamarca. Muy bien, ¿y en Cajamarca qué ha sido? ¿Frío o caliente? Frío. Frío, pues claro, pues. Es que lo que pasa es que, ¿por qué es accidentado? Porque hay cordilleras. Esas cordilleras no se encuentran al nivel del mar, ellos se encuentran en gran altura, ¿no? Y si tú vas por ahí a visitar, ¿no? Tú ves la presencia del sol, o sea, tú ves que la presencia del sol está ahí, ¿no? El sol ahí, pero lamentablemente no está acondicionado para un balance térmico,
porque tú en el sol igual sientes frío, ¿no? Y si estás en sombra, uy, más todavía. Entonces, esos lugares, cuando uno se encuentra a una altura, hace de que la temperatura varíe. Por eso que uno siente o tiene esa sensación de la frialdad. Chicos, a ver, le voy a dar un Kahoot. Ya, a ver, le voy a dar un Kahoot. A ver, me da unos segunditos. A ver, me confirman si les llegó el Kahoot. Sí, llegó, profe. Ya, a ver, comiencen.